Feliz día a la audiencia. Hoy quiero compartir con la audiencia en una inquietud importante los aspectos que se relacionan con la voluntad. En todo caso, hay actualmente infinitud de conceptos, definiciones y material didáctico sobre tal asunto. Sin embargo, les propondré a la luz del budismo, del cristianismo primitivo, originario, y de la gnosis crística o gnoseología crística, lo que es y contiene la voluntad. Así, siempre llega a nuestra mente que la voluntad es el poder de acción, es la facultad de obrar, es el atributo, la capacidad de ejercer, de ejecutar nuestra interioridad con el mundo externo e incluso relacional, para así expresar o manifestar lo que somos. Eso implicaría un carácter, una seña, una imagen y detrás de todo ello lo que es nuestro continente, nuestra presencia, lo que somos. Al tenor hay niveles de ser en cada persona y son diferentes en cada persona. Esto indicaría que hay personas que decimos de fuerza de voluntad fuerte, de poca fuerza de voluntad alguna y otras que carecen de voluntad. Y hay algo interesante. En este último aspecto o descripción podríamos encontrar en algunos casos por el nivel de ser variable a una persona que es de fuerza de voluntad excelente, muy fuerte de voluntad, pero por ciertas vivencias, conflictos o eventos de la vida en el cual se encuentra involucrado y sus consecuencias terminan siendo personas sin voluntad y caen en la enfermedad, ya sea físico, mental o psíquica, pero ya no es el mismo hasta que se restaura, se sane. Entonces vemos aquí una variabilidad de lo que es en sí la voluntad, pero sí podemos darnos cuenta que esa voluntad surge dentro de nosotros. Y esto es en sí más bien cognitivo, más bien cognoscitivo, o podríamos decir también que es psicológico. Y dentro de esa psicología estamos hablando de un contenido multidimensional porque implica en tal contenido emocionalidad, procesos pensantes o intelectivos, experiencia interna, recuerdos, memoria, representaciones mentales, expresiones instintivas, y todo eso sumado es lo que produce en sí la percepción nuestra de que la voluntad es todo ese conjunto interno, repito, de valores que en su contenido, al expresarse fuera de nuestro mundo interno, en el mundo relacional o en nuestro entorno, se produce de hecho. Entonces, aquí podemos considerar a la voluntad con el hecho, con la acción que produce el hecho. Eso no significa que no hay una voluntad o un estado de voluntad interno que no sea manifiesto. Por eso es que sufrimos diversidad de conflictos internos que también nos llevan a una debilidad en lo que respecta a la voluntad, porque tenemos voluntad enfrentada, porque lamentablemente cada yo dentro de nosotros tiene su propia energía de voluntad. Aquí aparece la palabra energía de voluntad, porque si la voluntad es un estado mental, pudiéramos llevarlo a un nivel superior de concepto, porque en sí la voluntad está sobre la mente. Lo correcto es entonces que aunque la voluntad tiene una manifestación dimensional en la mente, a través de la intencionalidad o del pensamiento dirigido, la voluntad es superior y se encuentra sobre la mente en un nivel superlativo, mayor, y manifiesta como
dimensionalidad o mundo causal o volitivo. Por eso, la voluntad debe dominar a la mente, porque en este caso la mente sería como un potro salvaje o como un asno, que debe ser dominado, domesticado, amansado a través del látigo de la voluntad, porque simbólicamente la voluntad es como un látigo. Y esto es más que interesante porque en esta metáfora el asno o el potro salvaje simbolizaría la mente. Aquella persona que no sea capaz en su vida de dominarse a sí mismo, de llevar su vida con sus hechos en buena voluntad, en rectitud, el potro salvaje de la mente o el asno de la mente lo llevará al abismo, a la caída. Solamente a través del látigo de la voluntad, dirigida por la diestra de la conciencia o por la conciencia iluminada, que está simbolizada por el cochero o por el jinete, solamente así se puede vivir dignamente, en rectitud, en virtud, en armonía. Entonces la voluntad es algo trascendental. Es trascendental en sí la voluntad porque también nos permite, como quiera que sea, a esa particularidad íntima de cada quien que pueda caracterizarle. Eso implicaría también un temperamento, el carácter en sí, y todo ello, como dije al principio, una imagen, un continente, una expresión, una obra. También ciertamente nos conectaría con ese atributo maravilloso de libertad, dijéramos, que nos confiere nuestro Creador, la naturaleza y la vida en sí misma, que es el libre albedrío o el arbitrio de cada quien. Esto nos llevaría entonces y nos une a la esfera de las decisiones, a esa esfera maravillosa del mundo selectivo donde debemos elegir. Porque aquí, en este binomio, dijéramos, de selección o elección y decisión es previo a nuestros actos. Aunque sí, aparentemente no hay diferencia de tiempo entre una decisión, una elección y un acto que deviene de esa decisión, sí la hay, pero son tiempos distintos. La dimensionalidad de la mente, el tiempo es distinto a la dimensionalidad de la emoción y ambas son distintos a la dimensionalidad dinámica del tiempo en la dimensionalidad volitiva o de intención. Cuando hablamos así, también nos conectamos entonces con la buena fe o la mala fe, dijéramos, porque la voluntad también se relaciona o se corresponde a esos estados psicológicos y a ese ánimo, dijéramos también, de mala fe o buena fe. El obrar puro, desinteresado, nos lleva a una vida feliz y plena, próspera, armoniosa y resplandece la buena voluntad. Y como atracción de la vida, estaremos rodeados mayormente por seres, por personas, por ambientes, por clima, que vibran en ese campo psicológico de la buena fe. Por el contrario, si nuestra intención, nuestra selección o elección es equivocada, es débil, es, dijéramos, no acorde con la voluntad de nuestro ser, entonces actuamos de mala fe porque actuamos en base al deseo del yo. Y las consecuencias son nefastas, dolorosas y cuesta bienestar, prosperidad y felicidad. Entonces tendríamos una vida desdichada, llena de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, eso se sucede en cada persona, dijéramos en cada individuo. Pero el mundo relacional, en la psicología social entonces, abordaría ese mismo nivel de ser en familia, en sociedad, en naciones, en el mundo. Y entonces veríamos un conglomerado humano donde se manifiesta
la mala fe. Si observamos el mundo actual en su panorama general, vemos mayormente esa manifestación de mala fe. Y detrás de ello podemos nosotros observar y determinar y considerar en sí que todo eso es producto de decisiones equivocadas, aunque sean personas que dirigen el mundo o la sociedad, la familia, muy educadas. Sin embargo, como la voluntad no está integrada al ser, sino al yo, entonces deviene el error, las equivocaciones, las decisiones equivocadas, aunque la intencionalidad sea en algún nivel buena, positiva, y todo termina con saldo negativo y vemos al mundo en una agonía en el fin del fin. Ese es el asunto. Ahora, cuando consideramos ya más seriamente y en forma profunda la voluntad, podemos apreciarla, conceptuarla, definirla y considerarla en un nivel superlativo, trascendental, y a continuación puedo expresarlo para hacerlos partícipes del asunto y poder así cooperar con la gran causa crística, redentora y salvadora, y llevar un rayo de luz más dentro de tantas tinieblas en la ignorancia. Ese sería mi anhelo y mi propósito aquí y ahora en esta mañana. Por ello, al considerar en un nivel superlativo y plantearlo así, ampliando lo que concebimos de la voluntad, partiremos de que la voluntad en su esfera real, en la verdad, en el espacio infinito, está concentrada y emana y nos une y enlaza con nuestro ser, con una parte de nuestro ser que los budistas llaman esencia búdica y que en psicología crística llamamos conciencia. Así como lo hemos dicho en programas anteriores, volvemos a repetir en forma contumaz de que la conciencia, la esencia búdica en nosotros, es lo real, lo verdadero, porque nos enlaza y dimana de lo real y verdadero que es nuestro ser, que es teológicamente nuestro Dios interno o nuestro divino Elohim particular. Por ello la felicidad consiste en hacer la voluntad de nuestro Padre, no la voluntad propia. Entonces aquí vemos que se abre ante nosotros una voluntad verdadera y una voluntad ilusoria. Esta voluntad ilusoria es una voluntad egoísta y que en sí, aunque es una fuerza, no expresa una estructura como un vehículo, como un cuerpo semejante al cuerpo físico, no. Por eso, aquellos que afirman, sean pseudoesoteristas, pseudocultistas o grandes eruditos o cualquier gran intelectual que tenga conocimiento de ese nivel, de que nosotros poseemos un cuerpo de la voluntad, está equivocado, porque la mayoría de nosotros, como no ha cristalizado el alma, como no la posee, porque así lo dice el Cristo nuestro Salvador, que es el que más sabe, y él dice, en paciencia poseeré vuestras almas, donde lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 19. En ese orden de pensamiento, el planteamiento nos lleva entonces a comprender de que para poseer alma y ser un hombre con alma y ser, como lo dice Pablo, el hombre celeste, y que nosotros diríamos el hombre psicológico verdadero, rey absoluto de la naturaleza, se necesitaría cristalizar el alma. Para ello se necesita de la conciencia, de la iluminación de la conciencia y de la energía creadora, crística, para poder crear dentro de nosotros el cuerpo de la voluntad consciente. O en un nivel mayor, en otra estadía más superior de perfeccionamiento en el amor, en los procesos crísticos, porque para todo esto se necesita ser iniciado según el orden de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, sin genealogía,
según ese orden de sacerdocio verdadero y cristalización del alma. En ese proceso, obviamente, calificaríamos con un vehículo de la voluntad crística. Entonces vamos a hacer una diferencia entre la voluntad de un humanoide o persona con la voluntad de un iniciado de misterios mayores según la orden de Melquisedec de primera montaña. Un ejemplo, un arcángel que tiene un cuerpo de la voluntad consciente en sí mismo y de un nivel mayor como o un serafín o como dijéramos en un vehículo más superior como iniciado allá en el oriente, un hombre del nivel Nirmanakaya o hombre dijéramos como el ser del cuerpo de la emanación. Y esto es algo interesante que pertenece al budismo Vajrayana. ¿Qué significa esto? Que son niveles de voluntad distintos y vehículos distintos de la voluntad en seres que se están perfeccionando, trabajando en sí mismos con esos factores crísticos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, esto de la voluntad y del cuerpo de la voluntad es realmente complejo en el sentido de la vastedad de lo que contiene. Y estamos haciendo el esfuerzo de llevar hasta ustedes un pequeño aporte sincero al respecto. Y es valioso. Lo que sí es cierto, sin temor a equivocarme, es de que debemos cultivar la fuerza de voluntad o el centro de gravedad de una voluntad consciente dentro de nosotros, para que así esa debilidad que existe en nosotros en forma potencial y latente y a veces activa en nuestro diario vivir, que nos hace débiles, que nos hace estar en cada momento cometiendo los mismos errores, en lamentaciones, en querellas, en fracasos, en enfermedades, etcétera, no nos lleve al fracaso total como esencia, o muy específicamente sería al fracaso de no cristalizar el cuerpo de la voluntad consciente dentro de nosotros, así no tener presencia en los mundos causales de la naturaleza, del espacio y de nuestro ser. Entonces seríamos un fracaso total porque no cristalizaríamos el alma. Como esa es la meta, es necesario comprender todos estos aspectos relacionados con la voluntad. Y aquí hay algo importante, porque nosotros como voluntad tenemos una emocionalidad conjuntamente con un pensamiento en una intención dirigida a una acción, con gran empeño o poco empeño. Con deseo, sí, totalmente, y tal vez con una aspiración superior, anhelo o un sueño. Pero eso no es la voluntad, lo vuelvo a repetir. La voluntad es entonces cristalizar dentro de nosotros las energías que emanan de nuestro ser en esa parte de él que es su voluntad. Cuando la voluntad de él genera hacia nosotros esa energía, ese espíritu, y lo podemos cristalizar dentro de nosotros,